toxicología. Tiene una experiencia laboral de 28 años trabajando en investigación precisamente relacionado con los procesos tóxicos, las micotoxinas. Es consultor también en este tema en México y también en el extranjero. Los dejo con el doctor. El tema que nos va a desarrollar: técnicas de diagnóstico y control de micotoxinas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer la oportunidad que se me brinda para poder platicar con ustedes un poco acerca de este tema tan polémico que siempre despierta más preguntas que respuestas, ¿no? Yo siempre trato de comentar que desde 1960 aproximadamente, ustedes han escuchado sobre todo la parte de la agricultura, que se descubre un tóxico en Inglaterra. Entonces la historia es de muchos años, muchos investigadores involucrados, muchas disciplinas involucradas. El día de hoy se ha incrementado notablemente en las universidades del país, en las diferentes áreas, las diferentes producciones de animales, inclusive en la acuacultura. Es increíble que en los últimos años ya se tenga una conciencia mucho mayor para este tema tan polémico, y que sin embargo hasta el día de hoy sigue siendo un tema a veces difícil de comprender y muchas de las veces difíciles de resolver por todas las situaciones muy particulares del tema. De hecho, digamos, adelantando un poco, siempre ha habido dos grupos de personas, tratando de ser así muy categóricos: aquellos que piensan que todos los problemas pueden ser relacionados por micotoxinas, y los que dicen que las micotoxinas son inocuas. Y la verdad es que ninguna de las dos partes tiene la razón. En realidad existe una combinación. El gran problema, adelantando esto, pues son de alguna manera la interpretación de los datos, de los análisis, el diagnóstico diferencial, porque cuando no encontramos una explicación lógica a un agente infeccioso, nutricional, etcétera, bueno, pues las micotoxinas surgen como las responsables del problema. Y la verdad es que es un tema que hay que poner mucha atención. Entonces, eso es lo que trataremos de platicar a lo largo de esta presentación. Bueno, no sé si alcancen a ver hasta allá atrás, pero la idea es simplemente comentar que los análisis que se han hecho en los últimos años en todos los laboratorios del mundo, del país, y en esta región tan particular de alta producción animal, ustedes cuentan con varios laboratorios, y de hecho hay información, hay datos que señalan la presencia no de una, sino de varias micotoxinas simultáneamente. Entonces, el gran problema es no los niveles elevados de las micotoxinas que ocasionalmente ocurren, sino la presencia simultánea de varias micotoxinas. Claro está, tenemos que decir que la susceptibilidad de cada especie pues es diferente. O sea, el hecho de que encontremos seralenona muy alta o fumoricina muy alta no significa que nuestras aves van a tener un problema. Más bien hay que ver qué tipo de micotoxina para... la siguiente. De manera muy rápida, y aquí podemos encontrar parte de la explicación de esa, digamos, premisa que tenemos, que cuando un alimento o un grano tiene la humedad apropiada para poder ser almacenado, no va a pasar nada, no necesariamente. Perdón. En la anterior, ¿dónde está? Ahí. Cuando se almacena un grano, ¿verdad? Y está sujeto a las condiciones, a los cambios de temperatura, si no tiene un recambio o una aireación adecuada, si el silo no es un silo moderno, un silo que tenga toda la tecnología,
cabe la posibilidad muy alta de que bajo la situación del movimiento, de la migración, de la humedad sujeta al calor del día y a la baja temperatura de la noche, se haga el fenómeno de condensación. Entonces, si la humedad estaba distribuida aproximadamente 13, 14%, 14.5%, esa migración de la humedad durante la madrugada, cuando baje la temperatura, lógicamente no va a ser de manera homogénea. Eso quiere decir que se pueden formar microambientes donde las esporas, que son ubicuas de hongos, pueden crecer. Algunos hongos de este tipo pueden ser micotoxigénicos, o sea, no todo el crecimiento fúngico significa micotoxinas, la posibilidad simplemente es muy alta. Así, por favor. Bueno, de manera muy rápida, las micotoxinas son sustancias que se excretan como parte del metabolismo intermediario de los hongos. Se dice que son sustancias de protección contra el medio ambiente. De hecho, cuando hay momentos de estrés entre los cultivos o el propio hongo, se secretan estas sustancias de bajo peso molecular. Eso significa que no hay forma de despertar alguna inmunología, alguna protección contra el primer contacto. En el caso de los animales, son termoestables, ese es el gran problema. Químicamente también muy estables y pueden durar durante muchos años en el alimento. De hecho, yo tengo desde hace como 12 años un lote de Seralenona de un sorgo que hasta el día de hoy conserva casi el mismo contenido de Seralenona. Entonces, este tipo de pláticas ya se las han dado muchas veces, son varios géneros de hongos que están involucrados. Aquí solamente es un panorama muy corto, se dice que hay alrededor de 500 micotoxinas, una fotografía de un hongo donde aquí tenemos algunas estructuras de las micotoxinas. Básicamente, dentro de la agricultura son muy importantes las aflatoxinas por el efecto en la síntesis de proteínas, la aflatoxina muy importante en la parte de también síntesis proteica, pero en cuanto a la producción de huevo, tricoticenos, los más conocidos en la toxina T2, ¿verdad? Sin descartar que ocasionalmente se puede encontrar en la citosis y fenol, que en la práctica pues, los vemos a los animales por ulceraciones, heces sanguinolentas, en fin, los efectos que pueden ocasionar son muy grandes desde el punto de vista del metabolismo celular y se va a reflejar en los parámetros de producción o incluso de reproducción. Así es. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos tomar un control de calidad la fabricación de alimentos? Pues es básico, ¿verdad?, el poder monitorear esos ingredientes que me van a llegar, el tener un proveedor confiable que me traiga desde el punto de vista físico una buena materia prima, que no vengan contaminantes como pueden ser desperdicios agrícolas o granos rotos, granos visiblemente contaminados. Eso es una parte importante. Aquí en Tepa yo he visto que hay algunas fábricas de alimentos que ya tienen un sistema de prelimpieza muy bueno, se llega a eliminar hasta el 40%, cerrando la cifra de la contaminación con micotoxinas. Pero viene el análisis, o sea, de alguna manera, y lo más importante son las acciones preventivas. Entonces yo necesito saber cómo viene mi materia prima, establecer qué metodología voy a emplear, sobre todo qué sistema de muestreo tengo que emplear, y algunas alternativas de medición de las micotoxinas, pues están el sistema de ELISA, ¿verdad? Se logra tener una reacción antígeno-anticuerpo, donde el anticuerpo es la posible micotoxina que se encuentre, el antígeno, y bueno, los que han hecho las pruebas pueden fácilmente identificar este tipo de pocitos donde se hace un control, puede hacerse cuantitativo o cualitativo, donde entre menos color se observe hay más presencia de micotoxinas. Es un método indirecto, lleva un cromógeno también para el desarrollo de color, pero a lo que estamos acostumbrados en lo básico de la espectrofotometría, ese tipo de métodos, colorimetría, que a mayor color
mayor concentración, aquí es exactamente al contrario. Bueno, tiene sus ventajas este tipo de métodos, ¿verdad? Pero obviamente ha habido el desarrollo de otras metodologías como la capa fina, cromatografía de líquidos, cromatografía de gases. Un método mucho más sensible, mucho más exacto, siempre serán los métodos instrumentales. Desafortunadamente el costo, el entrenamiento, el tiempo siempre es mayor con este tipo de métodos. Entonces, los kits de ELISA en el pasado se hicieron de muy mala fama porque tenían reacciones cruzadas, había falsos positivos. Hoy en día la mayor parte de las casas comerciales han superado todo ello y pueden ser aproximados en un 80-90% con los métodos instrumentales. Sin embargo, pues obviamente lo importante es la representatividad de la muestra, o sea, los resultados que se arrojen van a ser para la muestra que se llevó y no necesariamente para todo el lote. Imagínense ustedes, una parte por millón es como un grano de maíz en un furgón de ferrocarril, o sea, es increíble las cantidades que se está cuantificando. Ahora, ¿qué problemas, o qué más bien, qué limitantes tienen los métodos de ELISA? Que están supeditados como a 6 micotoxinas nada más. O sea, no todas las micotoxinas se pueden cuantificar, y de hecho a veces vemos lesiones parecidas a ricoticenos por toxina T2, se hace el análisis y no se encuentra, posiblemente sea su primo, ¿no? El diacetoxicilfenol, que no se puede cuantificar por ELISA. Entonces podemos tener ahí tal vez errores en la interpretación o un derivado que es también la HT2. En el caso del DON, tal vez más importante en la parte de porcicultura, pero vale la pena ejemplificar. En este caso, el DON, ¿verdad? Puede ser subestimado en los métodos de ELISA, porque no va a poder determinar algunos derivados que seguramente después de la tercera fila ya no se ve, que es el nivalenol, el 15 y el 3 acetoxi de DON. Eso significa, pues, esos son derivados del metabolismo de las plantas, ahí es donde se van a acetilar, pero no pueden ser cuantificados por los métodos de ELISA. Entonces hay una subcuantificación, y sin embargo esto sí tiene cierta toxicidad todavía. La siguiente. Bueno, de manera resumida, ELISA, su costo relativamente bajo, tal vez un laboratorio en su empresa no le va a costar más allá de 200 pesos hacerlo si lo tiene instalado entre solventes. La capacitación de la gente es realmente sencilla. El HPLC puede ser un costo medio, se pueden cuantificar varias micotoxinas. En el caso de otro sistema más complejo, cromatografía de líquidos con detector de masas, el precio es muy alto, se pueden cuantificar más de 18 micotoxinas a la vez, es un multianálisis. Sin embargo, es bastante caro. Obviamente ese es el top de la investigación. Hay, me parece que algunas casas comerciales en el tema de absorbentes que pueden mandar a hacer este tipo de análisis, y está muy interesante, pero yo le veo algunas contras. Puede tardar 15 días o 15 semanas en llegar los resultados, y bueno, históricamente puede ser muy bueno. Y aparte, ¿cómo voy a interpretar N cantidad de micotoxinas y con las que tenemos a veces la interpretación es complicada? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en los últimos años para poder tener algo más real acerca del contenido de micotoxinas? Es hacer la cuantificación en los fluidos o en los propios tejidos, ya sea la micotoxina como tal, o bien puede ser un metabolito. Entonces, a eso le llaman en general biomarcadores. Esa es la tendencia, se está trabajando, muchos laboratorios siguen avanzando en la determinación, por ejemplo, de ocratoxina en hígado, ocratoxina en sangre. En el caso de seralenona, que no es tan importante en aves, se hace la cuantificación de la alfa y de la beta seralenol en sangre o en heces. Así. Me regreso un poco al tema general de la intoxicación con micotoxinas.
Debemos de recordar que dentro de una clasificación así muy gruesa de intoxicación, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. ¿Cuáles serían las más perjudiciales económicamente para la agricultura o cualquier producción animal? Precisamente las crónicas, aquellas que no vemos, aquellas que pueden dañar poco a poco, ¿verdad? La absorción de nutrientes, se va a dar una resistencia a fármacos, antibióticos, a coccidiostatos, hay fallas vacunales por la inmunodepresión. Si yo estoy produciendo huevo, la calidad o la cantidad de huevo puede ser reducida, puede haber problemas de coagulación. Esto es importante en el pollo de carne, ¿no? El pollo de engorda, puesto que es muy fácil, muy sensible a las magulladuras, se pueden formar moretones. Mal emplume, mala pigmentación, si el animal tiene el peso apropiado, pero está rayado, como se dice, a la hora de la venta, pues merma su valor. Entonces hay muchas maneras en las que los efectos negativos a largo plazo o a mediano plazo se pueden dar en los animales. En el caso de las gallinas ponedoras, con su misma vida más larga, pueden tener problemas también. Hay más tiempo para tener, ¿verdad?, el efecto a largo plazo de un consumo de diferentes micotoxinas. Este tipo de lesiones, yo creo que ya no es tan necesario describirlas, seguramente ustedes las han visto en el campo, ¿verdad? Un hígado agrandado, amarillento, posibles riñones agrandados fuera de su órbita, mal emplume, este aspecto enfermizo de los animales, las aftas, las quemaduras que pueden ser por tricoticeros, pueden ser y puede ser en un momento dado por los efectos de alguna toxina T2 o en general de las fosaglucosinas. La siguiente. Tenemos también que tener en cuenta que algunos problemas hepáticos, esta es una laminilla, ¿verdad?, una fotografía a microscopio, pero pueden también haber problemas en los diferentes órganos o otro tipo y que se reflejen en la baja postura por excesos de amoníaco, metales pesados, selenio mismo, enfermedades que ustedes identifican muy fácilmente. Entonces, no todo está relacionado con micotoxinas, es importante, ¿verdad?, hacer la diferenciación. A veces, cuando no hay consumo de agua, diferentes razones, a lo mejor se le puso un medicamento que le dio un sabor inapropiado, calor excesivo, los conductos del agua están tapados, etcétera. Puede ser situaciones simples que pueden originar un problema de baja postura, o sea, no todo es micotoxinas. Lo siguiente. Los tricoticeros que ya comentamos, algunos de estos, pues estos realmente van a necrosar las células epiteliales y ocasionar problemas inicialmente desde la absorción de nutrientes y consecutivamente problemas de inmunodepresión. La siguiente. Este tipo de lesiones también se pueden encontrar por otro tipo de situaciones. Yo no sé si actualmente en algunas empresas agreguen sulfato de cobre al alimento, pero cuando esto se hace a concentraciones muy altas, nos puede dar lesiones parecidas a estas, que las vamos a ver en las otras transparencias. Aquí solamente para ejemplificar el efecto con el tiempo. Estas son aves que estaban alimentadas con una dieta contaminada, con una mezcla de tricoticenos, una semana de exposición. Conforme aumentaron las semanas de exposición, el pedazo de tejido o el pedazo de lengua cercenado fue mayor. La siguiente. Aquí podemos ver entonces, estas son las lesiones o las fotografías que se pueden encontrar cuando se ha excedido a 250 partes por millón de cobre, sobre todo si es un cobre de mala calidad, que no se disuelva bien. No sé si todavía, pregunto, a lo mejor en algunos lados todavía se utiliza el sulfato de cobre. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Yo soy el que estoy apretando, es que se le... Me dijo tu papá que te ayudaron con la cámara. Bueno, esos tricoticenos, ¿verdad? También pueden disminuir la cantidad de cascarón. ¿Dónde le apago cuando...? Lo que no mencionamos hace rato fueron medicamentos como las sulfonamidas o bien algunos pesticidas, ya sea organoclorados o el estrés calórico, que sí habíamos comentado. O sea, al final hay que tener todo de manera simultánea en la mente.
La siguiente. O en el laboratorio es una buena herramienta. Ahora, en el tema de prevención, primero comentábamos que es importante tener la materia prima de calidad, conocer cómo viene, si viene contaminada o no, rechazar, tener la capacidad del rechazo del producto contaminado. A veces no es posible. Y entonces, desde hace muchos años, ¿verdad?, desde que Timothy Phillips por ahí observó que los alúminos silicatos podían retener o tenían alguna capacidad de afinidad por las aflatoxinas, a partir de ahí se empezaron a estudiar a profundidad algunos minerales. En términos generales, alúminos silicatos es su composición genérica, pero dependiendo de su estructura y de su origen, pueden ser filosilicatos o pueden ser tectosilicatos. Aquí vemos a los filosilicatos, filos de hoja, ¿verdad? Se agrupan en capas, depende del tipo de filosilicato, pueden ser laminares, pueden ser pseudolaminares. Como les digo, todos en su composición llevan calcio, oxígeno y la capacidad de poder intercambiar iones, que le da al final una serie de cargas que pueden entonces interaccionar con las cargas contrarias en las estructuras de las diferentes micotoxinas. Otro mineral que en los últimos años ha tenido mayor introducción dentro de los absorbentes es la zeolita, también una forma muy particular, la quinoptilolita, ¿verdad?, que tienen canales, son estas formas tetraédricas que van a formar canales a su vez, donde al final el mecanismo de acción es el mismo, las cargas que pueden tener. Entonces, un parámetro para medir la parte fisicoquímica de los minerales de este tipo sería la capacidad de intercambio catiónico. A estos se le puede agregar N cantidad de productos para mejorarlo, para de las micotoxinas polares poder atrapar a las no polares, según una clasificación que se ha hecho de manera tal vez un poco arbitraria. Y entre ellos, estos productos están el carbón activado, las algas marinas. Entonces, las algas marinas están carbohidratos muy específicos, los urbanos, ¿verdad?, y los alginatos. Un producto que más bien es un detoxificante, debe de contener esterasas y epoxidasas. Hay pocos productos que tienen realmente estos productos. Algunos mejoradores de la función hepática, porque son realmente como protectores bioquímicos contra productos altamente oxidantes. Los extractos de alcachofa, del cardo mariano, del orégano, que van a funcionar, como comentábamos, como antioxidantes y hepatoprotectores. Estos más bien van a remediar algunos de los efectos negativos de las micotoxinas, así como este tipo de productos, la seliometionina, seleno orgánico, ¿verdad?, también son capaces de enriquecer un sistema de autoprotección en el metabolismo de todas las sustancias tóxicas que penetran al organismo, puesto que son parte de la glutatión peroxidasa. Es el grupo prostético de la glutatión peroxidasa. La siguiente, por favor. Rápidamente, las arcillas, las que sí son arcillas son los filosilicatos. Ya les decía yo que puede variar la disposición de las capas. El ejemplo clásico, para ahorrarnos un poco de tiempo, es la bentonita, es la más conocida. Esta es su estructura. No, perdón, esta no. Esas son las estructuras más bien que corresponden a los tectosilicatos, de los cuales puede haber naturales o sintéticos. Si algún día se meten a una página que se llama zeolitas, van a encontrar que hay una cantidad de cientos y cientos de zeolitas. Realmente hay una variedad increíble. Entonces, cuando alguien dice tierrita de lo mismo, no necesariamente, o sea, a lo mejor es un producto que no está debidamente tratado, pero sí hay una gran diferencia entre una zeolita de un lugar, entre otra zeolita, que puede ser, ya teniendo una clasificación más precisa, evaluar los contaminantes como metales pesados, evaluar precisamente la proporción de zeolita que venga, porque en una mina, un producto de mina, pues pueden venir otro tipo de productos dentro del mismo mineral que no son activos. Entonces, una buena zeolita, o en este caso quinoptilolita, debe de ser arriba del 80% para que sea un buen producto, con una capacidad de intercambio catiónico al menos de 100 y el equivalentes por gramo. La siguiente. ¿Cómo actúan los absorbentes de manera general?
Bueno, un absorbente, cuando se desarrolla, tiene que evaluarse la capacidad de atrapar micotoxinas y la capacidad de no soltarlas en un segundo periodo de incubación, porque hay productos que atrapan más bien en un alto porcentaje, pero con la misma facilidad con la que atrapan, pueden soltar a la micotoxina. Entonces, una prueba de laboratorio se llama eficiencia de absorción de micotoxinas. Un primer periodo de incubación donde se atrapa una concentración conocida de micotoxina y en unos segundos se vuelve a tener en agitación constante con un pH ahora diferente, menos ácido, simulando las condiciones gástricas del pollo. Entonces, una vez que el absorbente ha sido evaluado a la dosis apropiada para que no implique una cantidad excesiva o demasiado pequeña, se va a agregar a los alimentos y en el tracto digestivo va a ocurrir el fenómeno de absorción. Entonces las micotoxinas que están ligadas al absorbente, como tienen un tamaño muy grande, no van a poder ser absorbidas a nivel intestinal. Esto va a disminuir y en algunos casos prevenir o eliminar el posible daño de las diferentes micotoxinas. Entonces, pero vale la pena comentar que no hay una relación tan directa en lo que es los valores de absorción. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Miren, este es un producto que se evaluó en el laboratorio que yo tengo, donde el producto, que tiene una mezcla de diferentes componentes, que obviamente yo lo conozco, debe de tener alguna base mineral, posiblemente caimananos y algunos otros productos. Fue probado a 1 kilogramo por tonelada. Las micotoxinas que fueron evaluadas son aflatoxina B1, oflatoxina, ceranilona, deoxilibanelol y toxina T2. Después de un segundo periodo de incubación, los valores que arroja son bastante buenos para hacer un producto para amplio espectro: 95%, 73, 82 para ceranilona, 75 para DON y 72 para el DON. Ahora, como nuestra mente es numérica, nosotros podríamos pensar que si nosotros agregamos, y esto va para cualquier producto, obviamente no es necesariamente para este, no podemos pensar, o estaríamos en un error pensar que si yo agrego un producto, estos van a ser los porcentajes de protección que a mí me van a dar en mi alimento. O sea, el agregarle un absorbente no me exime de tener un control de calidad, no me exime de tener en la fábrica de alimentos, en las tolvas, en los comederos, la limpieza necesaria. Y esto no lo puedo yo agregar una vez sí, una vez no. O sea, aquí la idea es agregar los productos de manera constante, porque el tema es prevención. Con las porciones de micotoxinas que pueda atrapar, el efecto va a ser minimizado, ¿verdad? De tal manera que también el animal tiene la manera de poder, o mecanismos de defensa, pero tenemos que ayudarle con arrojar un producto. En términos generales, lo que yo les decía de no verlo numéricamente, en términos generales, para todos los absorbentes, esta actuación in vivo puede ser reducida, y es reducida simple y sencillamente por el volumen y las condiciones en las que está ya en el alimento o en el tracto digestivo. Pero eso es un buen indicio de lo que el producto nos puede servir. Si un producto no funciona aquí, difícilmente va a funcionar en una prueba in vivo. La siguiente, por favor. Aquellos productos que son para remediar los efectos de las micotoxinas no van a reflejar un incremento en los valores de absorción. Seguramente van a poder verse los efectos ya en el campo. Si agregamos probióticos o agregamos compuestos que tengan otros productos como protectores hepáticos, como comentábamos de la silimarina o algunas otras sustancias, selenio orgánico, con mecanismos de acción diferentes nos pueden ayudar. Entonces, al final, para prevenir de manera integral lo que sería un problema de micotoxicosis, es importante, o debería de ser, desde las prácticas de campo, la limpieza de todos lo que tenga contacto con los granos, con el alimento,
utilizar una metodología apropiada. Esto es un laboratorio de ELISA. Si necesitamos confirmación, lo podemos hacer ocasionalmente por los métodos instrumentales. Es importante agregar inhibidores fúngicos. Ya tenemos detectados cuáles son los puntos críticos, ¿verdad? La prevención en todas las etapas de producción. O sea, yo agrego un absorbente, si ya trae un problema de micotoxicosis, este no va a resolverse como tal, sino más bien va a evitar que lleguen más micotoxinas al torrente sanguíneo, ya que no es un fármaco, un absorbente de micotoxinas. Entonces, no sé si hasta aquí el panorama general que les doy de las estrategias para poder de alguna manera prevenir el problema de micotoxicosis se haya logrado el objetivo, y si hay tiempo para alguna pregunta o preguntas, con mucho gusto. Sí.